andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes, donde cada semana nos sentamos a hablar de la muy movida política colombiana. Hoy de la muy movida actividad en el Congreso de la República. Es un gusto saludarlos como siempre. Soy Camila Carvajal, me subo al andén en esta conversación en la que usted también puede participar usando numeral El Andén en todas las redes sociales. Pasó la semana, la del Cabildo Popular del presidente de la República, Gustavo Petro, en Barranquilla. El acto del discurso de 1 hora, de nuevo transmitido como alocución presidencial para invitar a sus seguidores, pero también a estudiantes, sindicatos, aprendices del SENA, campesinos, indígenas, para salir a la calle. Eso lo ha llamado el gobierno, una coordinadora nacional que estará al frente de la movilización liderada por el presidente Gustavo Petro. Entre otras cosas, para impulsar sus reformas, pero también para decirle al Congreso que le quite el bloqueo a los proyectos de gobierno, que es la insistencia una y otra vez del presidente con la que esta semana atacó al presidente del Congreso, Efraín Cepeda. Siguen los ataques a quienes votaron no en la consulta popular. De fondo, el gobierno ya se juega sus cartas, no solo la calle, ya quedó radicada la consulta popular 2.0. Las mismas preguntas de la consulta ya hundida, más 4 nuevas. 4 preguntas sobre la reforma a la salud, quizá porque tiene razón el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. La reforma a la salud que está tramitándose en el Congreso parece que está condenada a recorrer el mismo camino de la reforma laboral que ya se hundió. Es que tiene que ir a la Comisión Séptima, luego a plenaria, y allí parece que no hay apoyo, que no hay mayorías. Esta es también la semana de elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Estaba cantado, así se había anticipado, ahí no hay sorpresas. Es el abogado Héctor Carvajal, fue abogado del presidente Gustavo Petro, lo terminan ternando porque eso era lo que él quería. Recuerde que le ofrecieron el Ministerio de Justicia, dicen en Palacio, él no aceptó, prefería que lo ternaran y al final la jugada política funcionó. Esa es una victoria para el presidente Petro, para el gobierno, lograr que su candidato, su favorito, el doctor Carvajal, se quedara como magistrado de la Corte Constitucional. También la semana de las lluvias que siguen provocando emergencias en el país. Muy grave la situación en Antioquia, ni hablar de Santander, y siguen las emergencias en el suroccidente colombiano, un suroccidente que está celebrando todavía la liberación de Lian, el niño de 11 años que estuvo 18 días secuestrado por las disidencias de las FARC y que finalmente ya está con su familia. Eso sí, contó aquí en Blue Radio esta semana el ministro de Defensa que oficialmente se acabó el cese al fuego con las disidencias, con esas y con las del 33, las de las FARC. Esos cese al fuego ya se acabaron y aumentarán los operativos contra ellos. Y finalmente, hablando de guerra, la guerra fue la noticia internacional esta semana, no solo por lo que pasa en la Franja de Gaza, donde la gente literalmente se está muriendo de hambre, sino por el efecto en la geopolítica producto del ataque en Estados Unidos, en el corazón del mundo, en Washington, en la capital de la potencia mundial. Allí un hombre disparó y mató a 2 empleados de la embajada de Israel. Ha condenado el ataque no solo el presidente Donald Trump desde Estados Unidos, también lo ha hecho Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí. Asegura que este es un crimen antisemita con el que el mundo de nuevo está hablando, reflexionando sobre lo que pasa en una región del planeta donde no se callan los fusiles, no se apagan, no se silencian las bombas, pero no se permite tampoco la entrada de la ayuda humanitaria. En nuestra guerra y en nuestra política, esta noche los invito a que analicemos la estrategia del gobierno. ¿Qué va a pasar con la nueva consulta popular, esa que se radicó en el Senado? ¿Cuál es la estrategia de la calle? ¿Qué significa que hayan incluido la reforma a la salud en la nueva consulta popular? ¿Será que esta vez sí, que la segunda es la vencida? ¿Será que la oposición sigue sumando mayorías? ¿Será que se tramita la consulta, o mejor, la reforma laboral que revivió la semana pasada? De todo eso que hace parte de nuestra política colombiana hablaremos esta noche. Por eso hacemos una primera pausa y en segundos nuestros panelistas invitados de esta noche, cara conocida del andén, para que intentemos descifrar para dónde va esta consulta popular del gobierno. Una pausa, esto es el andén. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir
a interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a... Continuamos en el andén esta noche para hablar de la política colombiana y sin más espera les presento a los panelistas de esta noche. Saludo, arranquemos esta vez por mi izquierda. Jesús David Rodríguez es abogado, es cara conocida del andén. Bienvenido, señor, buenas noches. Hola Camila, un gusto estar acá contigo y con mis nuevos compañeros. Ya se los voy a presentar, también está con nosotros el abogado, el asesor legislativo Luis Fernando Cruz. Luis, bienvenido. Camila, un gusto siempre estar acá, un saludo muy especial. Lo recuperé. Sí, a todos y bueno, a los dos compañeros de panel. Y les tengo cara nueva esta noche en el andén que nos va a ayudar a entender con otra mirada, con otro punto de vista lo que pasa en la política colombiana. Ella es Dana Vargas, que es abogada, que es un gusto tenerla aquí. Bienvenida. Gracias por aceptar esta invitación. Camila, muchas gracias a usted y un saludo muy cordial a mis compañeros de panel y a los televidentes. Dana, voy a arrancar con usted. Esta fue la semana de la nueva consulta. Un poco la estrategia del gobierno de mezclar calle, que es la convocatoria que se sigue haciendo, pero de avanzar en los trámites y en lo que se puede hacer en el Senado, en el Congreso de la República, que es presentar proyectos. ¿Para dónde va el gobierno con la nueva consulta popular, la que muchos ya llaman la consulta popular 2.0? Bueno, básicamente, si me lo pregunta Camila desde para dónde va el gobierno, pues básicamente es resolviendo unas deudas históricas que tenemos en el país, sobre todo la garantía de los derechos laborales, que era el primer articulado de la consulta popular, y pues ahora con esta consulta que también tiene unas preguntas en salud. Si recordamos, Camila y televidentes, pues son pedimentos también del pueblo trabajador colombiano, también de la calle, como lo dice usted también, y pues por supuesto que la idea es volver que la reforma que se presentó inicialmente, que se ha presentado pues con unas garantías también laborales, la idea es que sea este mismo texto que se aprobó en Cámara de Representantes el que quede y el que está pues también solicitando los colombianos. Camila, digamos, recordemos que las preguntas no se hicieron de manera arbitraria, sino que son pedimentos que también está realizando la gente desde los barrios, desde sus veredas, desde las calles y pues como tal de la gente pues trabajadora del país. Dana, yo la escucho muy optimista. ¿Qué le hace pensar que esta vez sí? ¿Qué cambió en el ajedrez político de la consulta original a la 2.0 para pensar que esta vez el gobierno sí logre mayorías y tenga concepto favorable en el Senado? Bueno, no solamente es optimismo, sino también lo que vimos en Barranquilla en el Cabildo Abierto, digamos una participación también masiva, pero lo que cambió es también que se ingresan las 4 preguntas de salud, ¿sí? También pues como una forma de reafirmar que también los colombianos desean no solamente una reforma laboral, sino también una reforma en los servicios de salud, no únicamente como un capricho de un gobierno, sino que pues sabemos que es un pedimento que lleva realizando como tal el pueblo colombiano desde hace muchísimos años. Jesús David, ¿usted coincide con Dana? Ella dice que lo que se vio en Barranquilla hace que cambie el panorama político de lo que se hundió hace apenas una semana en el Congreso de la República. Esa calle, ese cabildo popular en Barranquilla, ¿cambia el panorama político para el gobierno en el Congreso? Bueno, en primer lugar, yo lamento profundamente las posiciones que realmente no argumentan una verdadera posición referente a lo que está sucediendo. En primer lugar, quienes hemos estudiado los temas que se están convocando en la consulta, pues realmente todo y nada dicen, ¿de acuerdo? En segundo lugar, pues yo creo que es muy difícil que personas logren determinar cuántas personas están convocando o están necesitando esas mismas reformas porque realmente no tenemos ningún censo. Lo que sí está pasando, Camila, en toda Colombia es que tenemos una polarización derivada de la falta de comunicación verdadera y de cara que realmente está haciendo el gobierno nacional. A mí me parece absolutamente lamentable que estemos desgastados en este momento 4 preguntas que realmente no convocan a ningún tipo de trámite legislativo, en tanto será este mismo célula congresional que defina si efectivamente van a darle o no el trámite. Y lo que sucedió en Barranquilla es lo mismo que ha pasado con este gobierno. Aplausos, política cero. Realmente tenemos un gobierno en donde solamente alardea la comunicación respecto del aplauso y no de la política verdadera que apoya a los colombianos. Pero a ver si le entendí bien, para usted el problema son las preguntas, el problema es de fondo de cómo quedaron las preguntas de la consulta. No, realmente es el gobierno, acá no podemos fingir algún argumento que deviene efectivamente de la campaña política que nos espera en el 2026. Yo estoy seguro que la compañera Dana no sabe que la consulta popular en materia económica debe ser financiada por el gobierno nacional y que por cada pregunta... Como cualquier consulta, también claro, como la anticorrupción u otras también consultas. Pero antes de que me interrumpieras, lo que te quería decir es que cada
pregunta hace mucho más oneroso el costo de la misma consulta. ¿No crees que sería mucho mejor tender unos diálogos y unos consensos que le permitan al gobierno nacional y con el Congreso de la República definir las políticas que realmente le van a gustar o mejor, que le van a servir a los colombianos? Realmente yo creo que acá las cosas debemos llamarlo por su nombre. Y en este momento, el momento político de la consulta no tiene por objeto generar un cambio trascendental favorable para los colombianos. Al contrario, lo que sí está buscando es generar el primer camino político para las desdichadas para este gobierno, elecciones del 2026. Luis, quiero ir con usted porque las preguntas, ya vamos a entrar a eso, es cierto. En este caso, en la nueva consulta popular ya son 16 y se mezclan dos temas, la reforma laboral y la reforma a la salud. ¿Cuál es la estrategia del gobierno al incluir la reforma a la salud? ¿Por qué cree usted que el gobierno decidió hacer eso? Mire, primero que todo, este es un gobierno donde en este punto ya no le importa el resultado de las reformas. En este punto al gobierno no le importa la reforma laboral, la reforma de la salud. El objetivo es hacer campaña y para eso la consulta. Prueba de ello es, por ejemplo, el enredo en que metió Fabián Díaz al gobierno radicando la apelación de la laboral. Lo puso en una situación supremamente incómoda porque el gobierno ya no le importa la laboral. El gobierno no le importa lo que salga. Pero de la esa Comisión apelación Cuarta. La apoyaron los ministros, entre ellos Benedetti y Sanguino, Claro, de pero porque Interior y les de tocó. Trabajo. Pero inicialmente Iván Cepeda dijo, nosotros no vamos a votar eso porque la estrategia es la consulta. Al gobierno en este momento ya no le importa lo que pase con las reformas. Ellos lo que necesitan es 4 meses de una autorización legal para que el presidente haga campaña con toda la maquinaria del Estado hasta digamos, de mayo a septiembre, para elegir candidato del pacto histórico en octubre, inscribir las listas en diciembre y llegar a las elecciones de marzo completamente fortalecidos. ¿Cuál es el objetivo del gobierno? Irse a todas las plazas del país, a todos los pueblos, el presidente con los futuros candidatos a Senado, con los precandidatos del pacto histórico, diciendo nosotros vamos a recobrar los derechos laborales. Muy bonito el discurso, pero ¿por qué no han logrado concertar en estos 3 años en el Congreso? ¿Qué es lo difícil de lograrse, de hacer una mesa con los empresarios, con los trabajadores y con las bancadas y lograr a puntos comunes? Al gobierno ya no le importa lo que pase con las reformas y por eso es que incluye la reforma a la salud, que claramente está hundida, no por un capricho de la Comisión Séptima, sino porque este gobierno ha sido incapaz de generar consensos. En Cámara no les molesta nada porque tiene una mayoría de 20 o 30 votos en cada votación, pero cuando llegan al Senado, entonces el Senado es el infierno, todo es la oligarquía, están en contra del gobierno. Mentira, el gobierno está en campaña y la necesidad de las consultas es anticipar la campaña para hacer campaña por todo el país, el presidente directamente, con toda la plata del Estado, con todos los funcionarios y con un tema muy preocupante, y es que estas consultas ponen o más bien generan un riesgo para la estabilidad institucional. A ver. Bueno, entonces, yo sí tengo varias cosas que decir, Camila, termino. y ya Cada que... vez, Ya que veo como que hace mucho énfasis en lo que ha sido los consensos y en sentarnos con los empresarios. Yo también vengo de una central obrera y tuvimos más de 55 mesas en la Cámara de Representantes con los gremios empresariales, con los sindicatos y el gobierno, donde en algunas ocasiones incluso la misma Andy Jacobi estuvo en acuerdo en varios puntos de la reforma laboral. No fue un tema de consensos y tampoco ha sido un tema de que no haya como tal una tasa o un censo en que los colombianos no quieran una reforma laboral. Se evidenció el 1 de mayo y ustedes hablan que entonces las plazas llenas de trabajadores, llenas del pueblo colombiano, llenas de las personas de a pie, de los barrios, son insuficientes, indígenas también, claro, mujeres jóvenes también. Tú y seguramente cuando tú me estabas diciendo que Dana, yo no sé, sí sé. Y son temas económicos. Y si miramos desde la economía, Camila, y nos basamos también en la reforma laboral, si un trabajador es bien pago, el aumento en los hogares va a consumir. Esto es algo que también les va a beneficiar a los empresarios y como tal a las normas neoliberales que ustedes tanto defienden. Yo no entiendo cuál es el problema de esta consulta popular. No hablamos de la consulta anticorrupción. ¿Esa con qué se financió? O incluso cómo se financian los salarios de los congresistas. O con qué se financia todos los mecanismos de participación ciudadana. Pero fíjate tú, esto es algo que está en la Constitución política. Es lamentable lo que tú acabas de decir, Dana, porque... No, lamentable es no reconocer que el pueblo quiere derechos laborales y que el gobierno quiere un derecho laboral que se ha negado a otorgar desde el año 2002. Esto que tú estás haciendo es lo mismo que pasa con el gobierno. Tú y yo no estamos acá para confrontarnos, estamos para argumentar. Lo que yo te estoy diciendo es justamente, hay muchas personas que requieren de fondo y de forma una reforma laboral, pero no así. Lamento profundamente que tú me digas, discúlpame, ¿cómo sería una pero permíteme, reforma? por favor, permíteme. Lamento profundamente que tú llames a este gobierno el gobierno de los aplausos. En efecto, hay muchos indígenas.
que si tú tuvieras la misma vehemencia y argumentación que te permite poner esa posición y argumentar a quienes estamos en defensa de otros mecanismos democráticos que permitan una participación, una concertación, estamos absolutamente equivocados. Yo quiero que tú veas las calles. Cuando le preguntaban a todos los indígenas cuando estaban en las plazas en la Plaza de Bolívar, ¿qué venían a hacer acá? Y quiero que tú seas muy honesta y seas muy coherente con el discurso que nos estás dando. Si habían indígenas que supieran el verdadero objetivo por el cual estaban ahí, yo creo que podríamos incluso intentar de generar, digamos que un argumento, validar tu argumento. Pero realmente eso no fue así, Segundo, mira, tenemos un sistema constitucional democrático del que se ha beneficiado no solamente gobiernos de izquierda y de derecha. El tema no, claro, artículo 103, el tema no es la consulta. El tema es que nos quieran desdibujar un argumento democrático para un gobierno que ha sido absolutamente nefasto, que ha sido insulso. Llevamos casi más de 3 años de gobierno. Se le van a acabar 157 cambios ministeriales, una vicepresidencia que lamenta profundamente haber hecho campaña con el presidente Gustavo Petro. En el gobierno de los nadies y las nadies quedó en discurso. La consulta popular solamente es una excusa más para seguir llamando a esta narrativa que es absolutamente peyorativa con los colombianos. Claro, serían más o menos 600 a 750 mil millones de pesos que cuesta la consulta. ¿Por qué mejor no involucrar o proponer esos recursos en el presupuesto nacional para los jóvenes a los que les quitaron? Claro, en el que tú y otras personas podemos argumentar el motivo por el cual efectivamente se pueden tener o no esos valores. ¿Cómo es posible que nos están quitando los programas, Camila, de mayor financiación que apoyan a los jóvenes que tú tanto estás defendiendo? ¿Tú sabías que quitaron los subsidios del ICETEX? ¿Tú sabías que no hicieron las reformas necesarias para garantizar que quienes tuvieran acceso a su primera universidad no tuvieran tantas trabas con relación a la solicitud de créditos, la imposición de tasa cero, las vigencias y reducciones con relación a los pagos en mora que se han hecho? Eso realmente sí es una consulta de alzada a la que te invito que también defiendas. En honor a la verdad, también hay aquí un antecedente de situación fiscal del país que hay que revisar y que es precisamente de lo que está hablando Jesús David. Pero Luis Fernando, dicho eso, que esta es la discusión que hay también entre los senadores, entre el Congreso y el gobierno de cómo hacer la reforma laboral para seguir el trámite en la Comisión Cuarta o seguir la consulta. ¿Qué pasa si se cumple el calendario de la senadora Angélica Lozano y la Comisión Cuarta y el Senado aprueba la reforma laboral? Muy seguramente la consulta se vuelve a hundir. Por la siguiente razón. La razón por la cual la consulta no pasa es porque, revivida la reforma laboral, esos votos indecisos, que no fueron más de 2 o 3, dijeron: yo le apuesto a la laboral, saquemos un texto concertado, podemos sacarlo supremamente rápido, en 2 semanas sale de comisión y después lo traemos a plenaria. Revivía la laboral, no había cómo revivir la consulta. Y lo mismo va a pasar, porque la consulta, cuando se someta a votación en 2 semanas en el Senado, ya va a tener una reforma laboral que habrá pasado tercer debate en la Comisión Cuarta y que estará pendiente de plenaria. Entonces, el argumento del gobierno es: a mí no me dejan gobernar, la reforma laboral está hundida. Momento, tenemos una reforma laboral que está saliendo concertada y que para el momento de la votación ya estará pendiente de votación en plenaria. Entonces, ¿qué es lo que no dejan votar? ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de gastar casi 1 billón de pesos si ya va a salir un texto, sin concertado, entre todos los sectores? Y yo le digo lo siguiente: es muy interesante lo que pasa en este gobierno, porque entonces, el primer año del Congreso, ahí sí todo era maravilloso. Cuando el Congreso le aprobó paz total, la reforma tributaria, plan de desarrollo, el primer presupuesto, ahí sí no había problema. Pero entonces, cuando el gobierno se empieza a desgastar, empieza a pelear, empieza a maltratar a los congresistas y empieza a romper los acuerdos, ahí pero sí aquí me pierdo en una cosa de este argumento. Cuando el gobierno se empieza a desgastar, ¿cómo se desgastó el gobierno? ¿Se acabó la mermelada? No, yo no sé si es un tema mermelada, pero creo que es un tema de la incapacidad del presidente Petro de generar consensos a largo plazo. Okay. Porque es un gobierno que, miren nada más lo que está pasando en la consulta. Dilian Francisco tiene 2 votos en Senado que eran, llamémoslo, indecisos. Ellos votan el no
y un error de estrategia del gobierno. El gobierno, en vez de, venga, traigamos esos votos, que es lo que le molesta, logremos consensos, sale a maltratar a los congresistas. Así es imposible lograr consensos en el mediano plazo en Lo un que país. pasa es que aquí cada voto contaba. Y eso Cada no eran voto solo cuenta. 2 votos. Los 2 votos tomaban Bueno, una ojo, decisión final. pero Pero una yo sí reflexión final. quiero hacer una Deme un reflexión segundo, porque yo Dana, casi señora. no, pues desafortunadamente no he podido hablar mucho. Pero yo creo que sí hay varias cosas que aclarar. A Lo ver, primero primero. es, bueno, el tema de los indígenas. Pues yo estudio en la Universidad Nacional, también estoy haciendo una maestría. Y pues allí estaban también los indígenas en la Universidad Nacional. Claramente sí tenían muy clara la apuesta a la cual venían, No fue y lo era que la vimos los defensa de los colombianos. derechos No laborales. fue la que vimos los colombianos. No sé qué viste, pero pues te estoy diciendo que estaba en la puedo universidad. invitar Entonces, a no escuchar lo entiendo, que tú decían. tú pretendes explicarme todo el tiempo, no sé si es un tema de infantilización, un tema también de pronto, pues porque soy mujer, pero te estoy diciendo que estoy en la Universidad Nacional estudiando, que lo vi con mis propios ojos, que hablamos con ellos y que no, o sea, no fue un tema como ustedes lo quieren hacer ver. Ahora, si nos vamos al tema del presupuesto, recordemos que se han encargado de hacer. Todo el tiempo se han encargado de hundir los derechos laborales, hundir la reforma a la salud, vamos a hundir presupuesto. Claro que no están dejando gobernar. Y entonces ahorita que decimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque el pueblo trabajador está aclamando una reforma laboral desde hace años. Si miramos la última reforma, comillas, laboral que hubo fue en el año 2002, una reforma que realmente, según el DANE, no generó un solo empleo. Completamente falso. Además de hacer bastantes... ¿Tú sabes no, cómo no es quedó la falso. tasa de desempleo después de esa reforma? En el 2002 el desempleo del Aumentó país la era tasa de el ese- 15.7%. No, en eso el no es 2013, 10 años después, llegó a un dígito al 9.7%. Es una reforma, claro, dura, pero logró disminuir en casi 8, 6, 7 puntos el desempleo de Colombia. No fue un tema negativo. Sí fue un tema negativo porque recortó derechos laborales que ya se tenían garantizados y que eran muy buenos en Pero el al país. fin que no Recortó hubo el empleo, contrato o de sí hubo aprendizaje, empleo. Una tasa recortó del el recargo 16%. nocturno. No, es que Entonces, en el 2002 la tasa era el 16%. Y por eso se esa tomó reforma esa laboral en difícil ningún decisión momento de la reforma aumentó. laboral. No fue una difícil decisión. Entonces, a lo largo Simplemente de fue 10 que a Colombia la años, estaba matando disminuyó la al pereza 9.7% y que entonces el teníamos desempleo. que eliminar derechos laborales. No, pero mira, esto está mal, estás mal. Mira, los argumentos que tú expones, lamentablemente, te lo digo con mucho respeto, apelan a que cuando no tenemos argumentos, entonces vienen las mujeres, entonces soy comunidad, soy mujer, me estás infantilizando. No, acá venimos con mucho respeto, propositivamente con argumentos. En segundo lugar, creo que estás equivocando a las personas que nos están escuchando. Realmente la reforma laboral que tú apelas es una de las mejores reformas laborales en materia de consecución de nuevos empleos. ¿Cómo vas a decir que esa reforma laboral no permitió la consecución de nuevos empleos cuando... No permitió la consecución de empleos, eliminó derechos laborales y eso es lo que estamos tratando de recuperar. No, es pero- que ni siquiera esta reforma pero laboral es que ha estás podido hablando avanzar sin porque está argumentos. recuperando. Es que No, estás son hablando sin- argumentos. estás Son hablando sin argumentos del argumentos. DANE, son argumentos En del primer DNP. lugar- en primer lugar- en los últimos 10 años Dana, no generó un discúlpame, empleo ni perdóname, aumentó. pero no estás hablando con argumentos. Sí, estoy hablando El con DANE no argumentos. ha certificado en ningún momento que esa reforma laboral en ejecución disminuyó la posibilidad del acceso al empleo. Al contrario, es una reforma laboral que para nosotros quienes estudiamos el derecho, indiferentemente de la posición política, vemos y encontramos en ella que mejoró no solamente Yo la también estudio el derecho y posición... te puedo decir que eliminó Discúlpame. derechos. Claro, estamos hablando del trabajo. Por favor, no me cambies los argumentos. Estamos Eliminó hablando de los la derechos. consecución de nuevos empleos. Y si No lo puedes hizo, decir que sea una si lo gran hizo, reforma si es eliminó materia derechos laborales de que ya se habían educación en tenido. Fue muchas de las regresiva. universidades de Colombia. Entonces, no contraargumentes con cosas. Seguramente sí redujo ciertamente algunos derechos, en eso podemos coincidir. Seguramente podemos coincidir. Entonces pero yo sí coincidimos, redujo los derechos, fue regresiva. Una reforma regresiva. seguramente Disminuyó en 6 puntos el desempleo, ¿no? Es mucha gente. es regresivo. Es regresivo. Dana, le repito a usted la pregunta que le hacía hace un momento también a Luis Fernando. ¿Qué pasa si el Congreso de la República en esta legislatura, que termina, pues tienen ya en este caso 4 semanas, logra aprobar la reforma laboral? ¿Eso para usted, que nos ha explicado la validez de la consulta popular, sería suficiente para retirar o para aceptar que se archive la posibilidad de ese mecanismo popular? Si se aprueba la reforma que está tramitándose en Comisión Cuarta, ¿qué pasa con la consulta? Estuvimos en el debate que hubo el lunes en la Comisión Cuarta, Sí. donde pues logramos colocar, poner a conocimiento el texto que ya se tenía planteado, el que salió en la Cámara de Representantes, y esperamos que ahorita en Senado pues esta reforma no sea una reforma
que no sea el objetivo, que no cumpla el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Devolver esos derechos que fueron regresivos en el año 2002, obviamente también ampliar la gama de derechos a mujeres, campesinos, jóvenes y demás. Entonces dijimos, listo, perfecto, estamos acá, casi pues no nos dejan ingresar al recinto, a las organizaciones pues sindicales, jóvenes y demás, logramos ingresar, logramos dar el debate y ahorita lo que vemos es que no, al no tener la totalidad del texto, no podemos decir, vale, esta reforma cumple con el objetivo, pero por ahora, por lo que estábamos viendo en los debates y en las discusiones que hubo ayer también, que sí se sentaron en la Comisión Cuarta los representantes de los sindicatos, algunos empleadores y el Estado, pues no es una reforma que venga con la línea que venía, o sea, que obedezca las preguntas que están en la consulta popular, que son las que quiere el pueblo trabajador colombiano. Reitero, no es un capricho del gobierno. Las mismas personas dicen, ¿cómo así que confundieron el día y la noche? Ahora tengo que trabajar más, me pagan menos, creo que es lo mínimo, y pues eso, bajo la línea del objetivo de esa consulta, la idea es que, de esa reforma, perdón, la idea es que continúe, si no, pues la idea es que se vaya a la consulta, que es lo que quiere el pueblo trabajar. Oiga, pero disculpe un segundo, esto es el mundo al revés. Primero yo lamento mucho que una señorita abogada diga que a Colombia la está matando la pereza, ¿no? Yo no dije eso, yo no dije eso. A Colombia la estaba matando la pereza. Pero me parece muy peligroso tergiversar acá la información, Camila. Yo creo que sí hago un llamado, porque yo en ningún momento digo eso. Esas fueron las palabras que utilizó Álvaro Uribe Vélez en el 2002 para hacer la reforma regresiva de la que estábamos hablando. Yo no la utilicé. No obstante esa situación, quien sea el autor de esa frase, pues es lamentable. Es que Colombia y todos los colombianos debemos seguir las reglas. ¿Sabe por qué muchas personas no pudieron hablar el día lunes en la convocatoria que está diciendo la compañera? La audiencia pública de la Comisión Cuarta, que hace parte del trámite propio de la comisión antes de aprobar en tercer debate la reforma, que es paso previo a llegar a plenaria del Senado, también para recordarle a quienes nos ven y nos escuchan. Camila, ¿sabes por qué? Porque previamente debían ser inscritos. Lo hicimos y enviamos el texto. A través de un correo electrónico y debían ser aprobados, es decir, cumplir con los protocolos. Entonces, claro, quienes realmente creen que solamente alzando banderas y decir que los derechos deben ser aplicados a ellos y que cuando no cumplen ellos las reglas, entonces son víctimas de cualquier tipo de situaciones de señalamientos Andrés, respetuosamente propios, le digo que sí cumplimos las reglas. Enviamos el puesto, enviamos el texto 2 días antes, nos inscribimos y pues fue la senadora Aida Bella que pues cumplió con ingresarnos. O sea, ¿tú lo enviaste el sábado? Lo enviamos el viernes incluso. Y enviamos también los correos electrónicos. Que era la convocatoria de la senadora Angélica Lozano. Dicho eso, Luis Fernando, la otra cara de esta moneda es la calle. ¿Qué tanta gasolina cree usted que hay hoy para esa convocatoria? Esta que está empezando es una semana de paro nacional citado por la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores. Ya anuncia, por ejemplo, el Sindicato de Maestros de FECODE, que también se suma y que, como anticipa la CUT, esto abriría la puerta a una huelga nacional en Colombia. Por ahora, lo convocado es el paro nacional. ¿Qué tanta gasolina hay para eso? ¿Usted se imagina esto en un escenario similar al estallido social, por ejemplo? Yo creo que el presidente ha perdido mucha fuerza y le hago esta reflexión. Si usted se da cuenta, la mayoría de las movilizaciones del gobierno provienen de un nicho duro de sindicatos y aclamaciones pues que siempre marchan, ¿sí? Que no importa qué es lo que esté pasando en el país, siempre van a marchar. Entonces, ¿quiénes son los que convocan las marchas? FECODE, la CUT, la minga indígena que le dan una cantidad de contratos para que venga a Bogotá a bloquear el Parque Nacional. Esa es la general, la marcha, no es esa movilización que hubo, por ejemplo, en 2021, cuando sí hubo una movilización ciudadana para que el gobierno retirara la reforma tributaria de Carrasquilla. Yo lo que veo es que el gobierno cada vez pierde oxígeno y lo está tratando de recuperar como sea a través de estos mecanismos de participación. Ahora, en esa reflexión hay que ver lo que pasó esta semana en el Cabildo Popular de Barranquilla. Usted dice se pierde oxígeno, el gobierno hace el propio análisis y dice aquí está la gente en la plaza pública de Barranquilla. No, pues es que llenar una plaza pública no es difícil y más cuando uno es gobierno, ¿sí? Pero digamos, el futuro de las instituciones no se puede o no puede estar condicionado, depende de si se llena o no una plaza. Y le hago una segunda reflexión. Es muy peligroso lo que pasa con este gobierno, porque entonces la estrategia va a ser la siguiente: la reforma laboral que salga del Senado no me gusta, no es la que radicamos. Entonces, como no es la que el gobierno quiere, entonces nos vamos a la calle. Entonces, es un tema muy peligroso andar desconociendo las decisiones de las instituciones. Y le hago la siguiente reflexión. ¿Qué pasa si esta semana o la otra la Corte tumba la reforma pensional? Entonces, también es movilización contra la Corte Constitucional por tumbar la pensional.
Perdóneme, si la pensional se cae es porque el gobierno la tramitó mal en Cámara, como le ha pasado a muchas reformas del gobierno. Lo que pasa es que este es un gobierno que es incapaz de asumir responsabilidades y que cualquiera de sus errores los exculpa diciendo es que nos están bloqueando, es que la oligarquía, es que los ricos de este país no quieren el gobierno. No, hagan las cosas bien, tengan consensos, forjen acuerdos que sean duraderos en el largo plazo. Pero eso parece que este gobierno le queda imposible. Señora Dana. Bueno, pues no es una reforma de gustos, no es una reforma de si me gusta o no, no es un capricho de un gobierno. Básicamente venimos pensándonos en una reforma laboral hace muchos años. Históricamente las mujeres, los campesinos que han dicho, queremos ganar mejor, queremos tener derechos laborales, queremos poder consumir más bienes y servicios, queremos ser incluyentes en la economía, queremos que la gente piense en nosotros, y considero que claro, entonces sale esta reforma nefasta en el año 2002 y posteriormente pues no hay como tal una reforma que cobije, que proteja como tal al pueblo trabajador, incluso haciendo varios análisis. Y si uno mira también cuáles son las banderas, no es únicamente enarbolarlas y decir estoy representando esta bandera, es no creer tampoco al pueblo trabajador ni a los colombianos de pronto un poco imbéciles, porque ya realmente si uno va a las calles, cuando uno trabaja en las calles se da cuenta de eso, y es yo sí quiero que me remuneren mejor. Y entonces si nosotros miramos este texto, bueno, y también se había propendido porque los MIPYMES que generan el 80% de empleo en el país tuvieran un subsidio para que pudieran ser sostenibles en lo largo del tiempo y también pues seguir generando empleo en condiciones dignas, que muchas MIPYMES también han dicho, oiga, sí quiero, pero a veces no tenemos los recursos, pero sí quisiéramos generar empleos en condiciones dignas. Multinacionales que no han generado empleos en condiciones dignas, y solo hace falta mirar cuántas demandas hay de pronto en sala laboral, cuántas tutelas han estado también en Corte Constitucional por violación de derechos fundamentales, por violación de derechos laborales, y son una cantidad exorbitante, Camila. Digamos que no obedece a que si nos gusta o no. La idea de esta reforma laboral es que devuelva los derechos laborales. La idea es que al devolver esos derechos laborales, y es lo que pretende, pues también haya unos nuevos, ¿no? Entonces pensando también en que las mujeres tengan derecho a ir al médico si tienen un dolor incapacitante, síndrome de ovario poliquístico, una endometriosis, que realmente haya una dignidad en el trabajo, no es únicamente aumentó el trabajo y ya, no, ¿en qué condiciones? Y no entiendo, o sea, ¿qué es lo incómodo? Lo incómodo es que el pueblo trabajador tenga condiciones dignas de trabajo, que el día se acaba a las 6, que se les pague mejor, que los jóvenes tengan derechos laborales, que las mujeres que sufrimos de endometriosis podamos ir al médico. Eso es lo que tanto les indigna y les molesta, y por eso han hecho un montón, porque sí han hecho bloqueos en el Congreso y se vio el día de las votaciones. No es que digamos, no nos gustó, vamos a ir a las calles. No es realmente eso, hay unas deudas históricas, no han dejado gobernar, hundieron todo el presupuesto y entonces nos piden a nosotros en 4 años hacer magia, y ahorita sí son expertos en economía, en recursos, cuando la tributaria, ¿por qué siendo la tributaria? Porque era un golpe a las familias del país, a la clase trabajadora, que iba a hacer Iván Duque con su reforma tributaria, que le iba a cobrar impuestos a la clase media del país. Y por eso hay es algo que me parece muy, muy importante, es mucho énfasis en que el gobierno, el Congreso hundía el presupuesto. Yo te recuerdo algo, si el Congreso hunde el presupuesto lo saca el presidente por decreto, eso es lo de menos. El tema es lograr ejecutar la plata y tener las fuentes de financiación. Parte de los problemas fiscales que tiene este país es por la mala planeación que está haciendo el gobierno. ¿O qué tal ese jueguito que le están haciendo al siguiente gobierno de volver a anticipar el recaudo de renta para que el siguiente año haya problemas de caja? O sea, el hecho de que el Congreso no haya aprobado el presupuesto es lo de menos, porque lo puede sacar por decreto. Acá el tema es ¿de dónde va a salir la plata? Porque, por ejemplo, el tema de los recargos nocturnos, que seguramente va a pasar con alguna moderación. Pero entonces, el 92% de las empresas del país son MIPYMES. ¿Cómo van a asumir ese cargo? Porque eso es un aumento de los costos de producción. Y el tema es, entonces hay un subsidio. ¿Cuánto va a costar el subsidio? ¿Cuál va a ser la fuente de financiación? ¿Y cuál es la coherencia con el marco fiscal de mediano plazo? Esas son las preguntas que de verdad hay que hacerle al gobierno. Y si hablamos de coherencia fiscal, pues eso es un gobierno que también recibió el presupuesto completamente desfinanciado de Iván Duque. Entonces, si miramos también cómo recibe el país, el Gustavo Petro lo recibe sin recursos. Y ya es hora de que abandonen el espejo retrovisor y que asuman responsabilidades. Este gobierno no fue capaz de sacar una reforma tributaria. La reforma tributaria con la que supuestamente iban a salvar el mundo, pues claramente la Corte le tumbó la mitad del recaudo porque era inconstitucional. Entonces, y siguen 3 años, no, es que Duque me dejó endeudado, es que Duque me dejó huecos. Momento, llevan 3 años, ya se les va a acabar el gobierno y no hicieron nada.
Entonces, perfecto lo del subsidio a las MIPYMES para las horas extras. ¿De dónde va a salir la plata? ¿Cuánto va a costar? Es que esos son los temas que el gobierno no resuelve y no le da claridad al país. Y por eso es que después estamos en problemas fiscales. Yo creo que al gobierno sí le falta más precisión y más seriedad en las cosas, tener más técnicos en las entidades y menos activistas. Claro, Jesús David, ¿por qué si esta es una discusión por los derechos laborales de los trabajadores en Colombia, termina la salud metida con 4 preguntas adicionales? Por muchas cosas. Primero, porque desafortunadamente este es un gobierno de personas que se han enseñado en la política colombiana a hacer trampa. Jurídicamente, pues en efecto, si pasa la reforma que en este momento se está tramitando, seguramente podría ser esas 4 nuevas preguntas un posible salvavidas para que efectivamente se pueda tramitar, digamos que la consulta popular. No obstante, acá hay varias cosas. Miren, yo lamento profundamente acá cuando gritan y sensibilizan con los trabajadores, el tema de la salud. Lamentablemente no escuchamos esa misma tonalidad ni esa misma efervescencia cuando, por ejemplo, tenemos el caso de corrupción mucho más grande que denunció Paula Bolívar con relación al caso de la ONRG. Tenemos un gobierno absolutamente corrupto en donde tenemos un ministro del Interior en donde ha sido absolutamente investigado por la Corte Suprema de Justicia, tiene investigaciones, tiene unos lastros absolutamente negativos con relación... Pero el que gana en las elecciones no gobierna con sus amigos, ¿así no ha pasado siempre? Perdón, ¿estamos hablando de gobierno o de decencia? Porque acá nos están diciendo bueno, que nosotros ya usted se me está yendo la discusión. Una cosa es que acá no, perdóname Camila, pero es que acá nos están gritando porque son adalides de la vida, entonces llegaron con un discurso y una narrativa que es que el cambio va a mejorar todo. Discúlpeme, ¿qué está pasando con la esposa del señor ministro de Salud? ¿Qué está pasando con el ministro de Salud? ¿A usted le parece muy caballeroso, por ejemplo, señorita, cuando el ministro de Salud, increpa a una funcionaria? ¿Eso le parece decente? ¿Eso sí no es digno de gritar? Yo no estoy gritando a nadie. Y cuando he tenido que hacer autocríticas, las he realizado. Genial, Entonces, genial. Pero discúlpame un segundo. Utilizas un tono un poco pasivo-agresivo. Acá uno no puede hablar porque si grita es malo. No nos desviemos, sigamos con el argumento que es el que le importa al oyente, señor. Esta es la pequeña Colombia que realmente vive el gobierno nacional. Entonces cuando uno con argumentos le dice, oye, mira, creo que tenemos que revisar económicamente las cifras, entonces dice, no. Claro, pero sigo con el interrogante del principio. Si esta es una discusión por los derechos laborales de los trabajadores, ¿por qué la salud también termina en una consulta popular? Al menos en la radicada, la 2.0, que está por decidir en el Senado. Muy sencillo, porque esto es un gobierno tramposo y está mirando la posibilidad cómo habilitar un segundo momento de la consulta popular. En efecto, si se resuelve en la Comisión Cuarta efectivamente el tema de la reforma, pues no tendría sentido el tema de la consulta. Pero es que ese argumento de que la consulta es para hacer elecciones, y esto haciendo un poco de abogado del diablo, lo decía empezando esta conversación Luis Fernando, y es que esto lo que quiere es hacer campaña y es ir a las calles. Si la consulta popular es para eso, ¿no queda también facultada la oposición para hacer campaña? No, porque es que es justamente eso, María Camila. Quien tiene la batuta en materia de la consulta popular es el gobierno. Los recursos evidentemente van a ser registrados aunque y direccionados. Hay partidos que de entrada ya dicen, aunque no se aprobó la consulta, ya habían dicho, pues aquí hacemos campaña por el no o por la abstención. ¿Eso no habilita a todos a esa posibilidad de mover sus mayorías? No, es que yo creo que estás confundida. Realmente lo que estaba pasando, y en mi criterio, obviamente pueden existir otros, en mi criterio lo que estaban buscando muchos sectores de la oposición era generar ese tipo de consensos, no hacer campaña política, porque en efecto el resultado de la consulta va a terminar en el Congreso de la República, mismos que van a aprobar o inaprobar los efectos y van a darle los alcances a esas escuetas preguntas insulsas que les quieren hacer a los colombianos, ¿ok? Entonces, en ese sentido, yo creo que no es un tema de campaña, es un tema de consenso. Y en efecto, acá no va a tener la chequera los partidos de oposición para hacer la campaña tal como lo estabas presentando. Realmente quien va a tener la chequera de los colombianos va a ser el gobierno nacional, que va a llenar por morrones a todas las plazas públicas y va a generar a todos sus aliados políticos efectivamente para iniciar la campaña. Estamos hablando de casi 760.000 millones de pesos, Camila, 760.000 millones de pesos, en un gobierno cuyo presupuesto está desfinanciado casi en el 17% solamente de la ejecución a corte. Sí. ¿Ok?
de este mes. ¿Qué va a pasar en los siguientes? Yo no sé, yo tengo una visión un poquito distinta porque la campaña sí habilita tanto al gobierno como a la oposición claramente, pero es una campaña que es desigual. Sí. Porque una cosa es hacer campaña teniendo toda la maquinaria del Estado y otra cosa es hacer campaña sin el Estado detrás. Y esta es una campaña que es distinta, por ejemplo, a la campaña Congreso o a Presidencia, porque acá sí está el presidente directamente haciendo campaña por todo el país. Entonces, primero, es una campaña desigual. Segundo, es una campaña que o sea, mete al país en un desgaste que no es necesario. Y tercero, es una campaña que radicaliza, inclusive, la estrategia del gobierno con la campaña para ir puntualmente radicalizar al país. El sí lo lidera Petro, la abstención la lidera la oposición y, por ejemplo, el centro se queda completamente sin discurso. Entonces, de plano, la campaña mata las candidaturas Fajardo, Claudia, todo lo que llamemos centro, polariza al país y es la estrategia del gobierno para mantener vivos, por lo menos, la lista Congreso y sus candidatos digamos, para presidencia. ¿Y eso tiene algo de ilegal? Se lo pregunto porque escuchaba esta semana al ministro del Interior, Armando Benedetti, diciendo que una cosa es hacer política y otra cosa es pensar en la política. Que en la política, así como muchas veces se ha acusado de jugaditas, de estrategias, también quedan habilitadas esas opciones que no son ilegales, que no son un delito y que le permiten a un extremo, al otro, al centro, pues tener mayorías. No es ilegal, son mecanismos que existen en la ley, pero por eso lo bueno es que la ley establece que el Senado es el que debe establecer la conveniencia o no de ese mecanismo. De esa consulta. Señora Dana. Se está partiendo de que la consulta popular es una campaña. Y yo creo que es importante manejar también los contextos. Primero, también en una negativa recurrente a que todo lo que se presente en el Congreso se va a negar, pues básicamente ustedes también han llevado al pueblo trabajador a que exija garantías. ¿Cómo se exige? Pues a través de mecanismos de participación ciudadana. La consulta popular está en la Constitución Política como un mecanismo de participación ciudadana y se está haciendo uso de este mecanismo de participación ciudadana. Entonces, claramente, pues ante la pregunta si es ilegal o no, no es ilegal y pues es donde se está garantizando democráticamente la participación, la voz del pueblo trabajador, la voz de los colombianos y de las colombianas, y no veo cuál es el problema ante esa participación, si las mismas personas son las que están diciendo, oiga, sí, pues reitero, quiero salud, quiero derechos laborales, y qué chévere hacer uso de este mecanismo, así como se hizo con la consulta anticorrupción, por ejemplo. También se hicieron ciertas Dana, preguntas. como el ejemplo es la consulta anticorrupción, volvamos a los hipotéticos de qué pasaría en el país y en la política sí. ¿Qué pasa si el Senado aprueba la consulta antes de que se acabe esta legislatura? Comienza todo el proceso. El Senado tiene 30 días para responder después de radicada esa consulta 2.0 esta semana. ¿Qué pasa si no se logra el umbral y no pasa la consulta? ¿Se acepta esa como decisión de las mayorías? Pues bueno, digamos que sería una decisión democrática. Sí, o sea, ya tendríamos que esperar esos resultados y esperar que sea pues la democracia lo que hable en el país, iniciando pues por la garantía del mecanismo democrático y claramente asimismo la respuesta debe ser democrática. Acá no se está gritando, acá no se está diciendo sí o sí tiene que ser esto, pues se está haciendo uso de un mecanismo democrático que se ha realizado en Estados Unidos, que se ha realizado en otros países también pues para estos mismos procedimientos. No, yo no sé, yo tengo una lectura distinta y es que el gobierno en la campaña gana con cara y gana con sello. Claramente no va a lograr el umbral. Es que no lo logró el presidente Uribe cuando tenía 80% de favorabilidad. Lograr 13 millones de votos en un mecanismo de participación es prácticamente imposible. Pero yo lo que sí le aseguro es que si el Senado la vota, Petro logra bajito 4 o 5 millones de votos, que es un nicho duro, y con eso garantiza el núcleo para elegir su lista a Congreso y mínimo para poner a su candidato a presidencia casi que en la segunda vuelta. Entonces, el gobierno sabe que la consulta no le va a pasar. Y le vale huevo tirarse un billón de pesos en esta elección. Ellos lo que necesitan es consolidar esos 5 o 6 millones para pensar en una segunda vuelta. Y le hago un segundo comentario, porque es que al gobierno le encanta decir que es que el Congreso le ha votado todo negativo. Y quiero recordar esto que dije al inicio. Ministerio de Igualdad se lo aprobó, Paz Total se lo aprobó, Reforma Tributaria del 22 se lo aprobó, Plan de Desarrollo se lo aprobó, Pensional se lo aprobó. ¿Cuál es o sea, acá no ha habido bloqueo, hay unos temas que salen, otros temas que no. Ahora, que lo aprueben mal, con vicios, y que la Corte termine de tumbarlo, eso no es culpa del Congreso ni de la Corte, sino del gobierno que no sabe gobernar bien. Jesús David, señor. Bueno, mire, yo tengo una réplica muy reflexiva. Yo creo que el tema acá no es si la consulta popular es el mecanismo idóneo para que efectivamente se puedan restablecer o se puedan dar derechos a los sectores que históricamente, comillas, las palabras que acuñan
nuestros amigos de izquierda han sido damnificados o seguramente han sido relegados. Yo creo que lo lamentable es que tengamos que pensar en que debe necesariamente existir la consulta popular para que podamos refrendar esos derechos, porque no pensamos efectivamente qué está haciendo el gobierno, cuáles son las bases, por ejemplo, que tienen los ministerios, las entidades, los institutos, efectivamente por dar garantías a esas instancias de las cuales están efectivamente peleando, luchando las manifestaciones por sus derechos. Mire, nada más lamentable que ver y encontrar en este momento el tema de la salud, que es absolutamente nefasta, un ministro que ha sido absolutamente desacertado, un sistema totalmente desfinanciado, los usuarios efectivamente solicitando de verdad la protección del Estado, en donde efectivamente quien tenía la capacidad por lo menos de hacer la supervisión, de ejecutar planes que les permitieran garantizar por lo menos en materia de derechos de salud, pues no lo está haciendo. Entonces yo creo que lo equivocado es indicarle responsabilidades al gobierno y a la oposición por creer que el derroche de casi 1 billón de pesos producto de esta consulta no solamente lo va a traer réditos negativos, sino que va a continuar a Colombia poniéndonos en dos extremos, el de la izquierda y el de la derecha. Y mientras tanto, quiero recordarle dos datos muy importantes, Camila. Oiga, usted no ha escuchado absolutamente nada del doctor Andrés Calle y del presidente del Senado. Esos mismos que aprobaron las presuntas coimas, ¿no?, con relación a al caso de la UNRG. Entonces, Malta Peralta, bueno, una cantidad de congresistas parlamentarios de todas las orillas, más de una que de otros, pues yo realmente no los veo a ellos proponiendo iniciativas legislativas que permitan unir y reivindicar ese tipo de derechos. Por el contrario, yo creo que el camino no es la consulta, Camilo. En efecto, no lo va a hacer. Si este es un gobierno que fuera pensante, en donde de verdad pusiera y edificara la vida y la integridad de los colombianos, yo creo que se sienta efectivamente a buscar consensos, no por ese mecanismo. Luis Fernando, se nos está acabando el tiempo y todo, más o menos como esta discusión, tiene lado A y lado B, cara y sello, y usted decía, el gobierno gana en todos los escenarios. Si se aprueba la consulta o si se hunde en Senado, porque es que aquí apenas estamos en el escenario, mejor dicho, con la consulta popular, ¿quién gana y quién pierde? Creo que pierde el país. Y dependiendo de lo que pase en el Senado, pues gana el gobierno. No, creo que el gobierno se está exponiendo a una segunda derrota, que creo que es muy probable que pase, y sería un golpe durísimo. Pero en últimas, pierde el país porque, primero, nos están sumiendo en una polarización completamente innecesaria. Segundo, quieren someter al país a gastarse 1 billón de pesos, cuando, por ejemplo, mi casa lleva 3 años afectando a más de 50.000 beneficiarios que no tienen con qué pagar la cuota. Tercero, quieren someter al país a una campaña anticipada solamente para fortalecer las listas a Congreso. Entonces, sí, uno puede mirar dependiendo como que es la votación. Sí, ganó la oposición porque se volvió a hundir o fue una victoria al gobierno porque se fue a hacer campaña. Pero en últimas yo creo que el país necesita soluciones concretas. Necesita un gobierno que sea capaz de dar resultados, de solucionar los problemas de la gente, de disminuir, de atacar la seguridad. Disminuyamos los 14.000 hombres en armas que hay, disminuyamos cultivos ilícitos, mejoremos ingresos, recuperemos el sistema de salud que este gobierno quebró y no someter casi que todo un año un discurso electoral solamente para que el proyecto de Gustavo Petro se perpetúe en el poder. Dana, la misma pregunta en su caso, para terminar, ¿quién gana y quién pierde con esta consulta popular? Usted la ha explicado y defendido esta noche, así que en el escenario de que se apruebe, ¿quién es la cara ganadora y quién es la cara perdedora si se aprueba en el Senado? Bueno, es importante resaltar que el fondo como tal, el objetivo de esto es que haya una garantía en derechos laborales, una garantía en salud que sea eliminada en el país o que no cuenta como tal, como derecho fundamental el pueblo trabajador colombiano. De manera que no se trata de izquierdas, de derechas, realmente el objetivo es, bueno, que haya unas garantías, por ende obviamente ganaríamos los colombianos, pero digamos que no quiero ponerlo en términos de ganar o perder, porque reitero, es un mecanismo de participación ciudadana donde democráticamente pues ya se elegirán las respuestas, se elegirá como tal una participación, el pueblo es el que elegirá como tal la decisión respecto de si se aprueba esta consulta popular, entonces ya se llevará a las urnas, entonces ahí es donde pues habrá como tal una participación, pero creo que el objetivo es claro y es
La consulta popular se origina por la negativa de absolutamente todo a lo que se presente y de una negativa de no querer garantizar derechos laborales, de acceso a la salud en el país, y creo que ya es un pueblo colombiano cansado de esta misma situación. Jesús David, para terminar, ¿quién pierde y quién gana? Bueno, yo quiero contextualizar que no nos debemos dejar engañar. Esta consulta no es para profundizar o mejorar derechos históricamente quitados, ¿no? O no reconocidos a la población colombiana. Esto es una narrativa que está usando el gobierno porque efectivamente ya nadie les cree. Es un gobierno que lleva 3 años que no supo administrar el poder y que hoy está llorando en el mar del poder que realmente no supo, digamos que administrar. Es lamentable tener que decirlo, pero hay que reconocerlo. Yo creo que acá quien pierde es los colombianos. Los colombianos en primer lugar porque tenemos un sistema de representación tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo que no tuvo la capacidad ni la altura de sentarse a reconocer en primer lugar cuáles son las situaciones que realmente están afectando y que deberían mejorar a los colombianos, y en segundo lugar para lograr tener consensos. Efectivamente, lamentamos profundamente que el reflejo de nuestra sociedad esté sentado en el Legislativo y en el Ejecutivo hoy, que nos tengan en contextos totalmente polarizados. Gana, yo creo que nadie gana. Seguramente quienes tengan los contratos de publicidad y hacer mercadeo con el tema de la consulta, pero realmente el gran perdedor es Colombia. Y la última palabra la tendrá el Congreso, el Senado, en una semana muy intensa, la que viene en Colombia, producto de ese reloj que sigue corriendo, la legislatura cada vez más cerca del final y una reforma que se está tramitando al mismo tiempo que se espera concepto de la consulta popular. Señores, se nos ha acabado el tiempo, ha sido un gusto conversar con ustedes. Dana, gracias, que vuelvan a subirse al andén en este gracias, que es un espacio Camila, para explicar las noticias de la semana. Escucharon ustedes también a Luis Fernando y escucharon a Jesús David. Señores, caras conocidas aquí en el andén, que los recuperemos más seguido. Usted puede seguir opinando en esta discusión, en esta conversación, así como aquí, con muchos puntos de vista. Eso está pasando en el Congreso, distintas posiciones, al final un consenso, que es de lo que tanto han hablado los sectores, intentando acuerdos para saber qué pasa con las reglas laborales de su familia, de la mía, de todos, y qué pasa con la salud de los colombianos. La discusión continúa. Recuerde, puede opinar usando numeral El Andén. Por lo pronto, nos oímos la próxima semana en blurradio.com, en todas las redes sociales, en Noticias Caracol Ahora y también en la plataforma Ditu. Chao. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.